Bienvenidos a la página del Pastor Vega. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo reconocer que estoy en una iglesia de la prosperidad. Me escribieron en el Instagram preguntándome eso y bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero cómo saber que en una iglesia en la que puedo estar o me están invitando es de estas iglesias absorbidas por la teología de la prosperidad material? Vamos a aprender a distinguir algunos detalles, ¿no? Para discernir si estamos participando o siendo atraídos por una organización que se hace llamar iglesia, pero en realidad está absorbida por la teología de la prosperidad material. Para empezar, dejemos en claro que no estamos en contra de la prosperidad material, si así Dios lo permite. Dios prospera bíblicamente mediante algunos pasos: trabaja duro, austeridad en tus gastos, sé generoso con la iglesia, sé generoso con los pobres y ahorra disciplinadamente. ¿Mm? Bien, entonces mediante ahorro y trabajo y en circunstancias que Dios en su gracia común permita a una persona vivir en una nación libre donde se puede dar esta circunstancia, hay prosperidad. Pero también dejando claro que prosperar materialmente, o sea, es una bendición de Dios, da a creyentes y a no creyentes. O sea, en su soberana voluntad, en su gracia común, no es lo que algunos dicen un síntoma de espiritualidad. ¿Mm? Así digan por ahí que no, pero para algunos calvinistas, curso del pasado, ser prosperado materialmente, para ellos era un síntoma de espiritualidad, pues estaban equivocados porque en la Biblia no hay eso. Así que nosotros podemos ser reformados, pero no compartir esa idea. Así que este artículo no tiene nada que ver con que no queramos prosperar. Este artículo tiene que ver con la falsa forma de prosperar que predican algunos falsos maestros y en cómo esta falsa forma de prosperar reemplaza el camino espiritual que Jesús ha trazado para nosotros, incluso hasta el Evangelio. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cuáles son esos puntos que podríamos ver, esas características que podríamos encontrar? Y hay que entender esto de una forma clara. Entendamos que es posible que en algunos sermones o cursos dados por estos predicadores materialistas digan mucho de verdad y que incluso Dios usa esa pequeña palabra para salvar a muchos dentro de estas iglesias. Yo creo que la mayoría. Pero, como hace tiempo escuché, si en un vaso de agua limpia le echas una gotita de excremento, sorry que te parezca cochino, pero si a un vaso de agua pura y limpia le echas una gotita, ¿te la tomas? ¿No? Así es una verdad, pues. Una verdad con una gota de mentira se contamina totalmente. Y Dios no dará por inocente el culpable de cambiar su poderoso y real evangelio, sea quien sea. Lo dice el Antiguo Testamento, lo vemos en Gálatas capítulo 1 del 8 al 10. Bueno, primer punto, lógico, si son una iglesia atrapadas en este círculo de la teología de la prosperidad material o el movimiento apostólico profético también, ellos predican acerca del dinero. O sea, ahora dirán, wow, pero bien, estás hablando que no se debe hablar del dinero. No, no es el centro. Si bien toda iglesia local conforme a las escrituras está llamada a ser generosa, al dar alegremente para el avance del reino, y sus líderes a predicar acerca de lo que Dios habla de esto en su palabra, en estas iglesias tuercen la motivación del dar y no está enfocado en el evangelio, sino en la prosperidad material de los dadores. La Biblia enseña que Dios prospera para que demos, pero estas organizaciones te enseñan que mientras más des, Dios te va a prosperar. Han cambiado, te das cuenta, las cosas. Y es bastante diferente, ¿verdad? Bastante diferente. Y la ilusión y ambición sembrada de estos falsos profetas en el corazón de estas personas se diluye cuando en realidad el único que prospera sin trabajar, porque ni siquiera pastorean, es el falso pastor, o el apóstol, o el profeta, ¿no? Que tengan como líder. Este, o te invitan a que te metas a multiniveles, ¿has visto? Si quieres, métete, ¿no? Pero en la iglesia no se puede hablar de eso. Pero ellos te invitan a que es Dios el que te está llamando a meterte a estos multiniveles. O sea, ¿qué están haciendo con la iglesia de Cristo? ¿Quién enseñó semejante inmundicia? ¿Quién dijo que eso era bíblico? Estos predicadores muchas veces son solamente aduladores. Te dicen, Dios quiere lo mejor y que seas millonario. Dios quiere hacerte un éxito en esta vida.
Si siembras un auto, cosecharás autos. No sé, no trates de entenderlo, solo pacta con Dios, ya después Dios verá. Otro, escuché por ahí una locura, la Biblia es para obedecerla, no para entenderla. ¿Qué? O sea, prácticamente la clásica que todos dicen, ¿no? Si das, cosecharás 100 veces más. Y sacan de contexto muchos pasajes de la Biblia con los que convencen a en algunos casos, crédula y desinformada, pero en otros, ambiciosa membresía que hay en sus iglesias, en cada reunión. Es terrible, ¿no? Y usando contexto, fuera de contexto pasajes como Malaquías, por ejemplo, no, no guían a las personas solo a dar un diezmo bíblico, que sería lo bueno, su diezmo en orden, no, sino a dar una semilla de fe, amenazándolos con que va a venir un devorador a destruir sus cosechas, o creando la idea de que abrir las puertas de los cielos es que se van a hacer ricos. ¿De dónde han sacado tremenda locura? Creando así una especie de, digamos, ley de reciprocidad, ¿no? O sea, Dios necesita que le des dinero, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tenía que pactar este día y pacté con Dios y Él me abrió, hizo que mi tienda prospere, hizo que me asciendan en el trabajo y me di cuenta que eso era así que volví a pactar con Dios. ¿De dónde han sacado tremenda doctrina nauseabunda? ¿De dónde? Del corazón del hombre, hermanos. Por eso el punto 2 es eso. Tienen una teología antropocéntrica. Estas organizaciones tienen una teología bíblica nula, y al no tener un hilo conductor que marque el panorama de todas las escrituras, el cual es Cristo, terminan haciendo al ser humano el propósito y el fin de todo. Algunos no se dan cuenta. Yo sé que hay pastores que enseñan esto porque así les enseñaron y no lo hacen con mala intención, pero están bien intencionadamente equivocados. Algunos no se dan cuenta, pero están cayendo en esta doctrina de la divinización del hombre a veces, que tienen religiones paganas como el sintoísmo. Acá, por ejemplo, en nuestra ciudad sería el Magicari. Y no les estoy diciendo Magicari, sino que están cayendo en la misma idea. Estas creencias de que el hombre es un ser divino, un mini Dios, por tanto comparte las prerrogativas, o sea, los atributos divinos de la creación, con solo decir algo y decretar el cambio de las circunstancias del tiempo y el espacio. Y tristemente esto pasa con muchas de estas organizaciones, que creen que sacando de contexto la Biblia este tipo de doctrinas donde el ser humano le ha quitado su trono a Dios prácticamente. Ellos dicen, no, lo que pasa es que somos hijos de Dios. No, y en Romanos capítulo 4, verso 17, dice que Abraham creyó a aquel que levanta de los muertos, llama las cosas que no son como si fueren. Entonces, está bien, Romanos dice que Abraham creyó en quien puede hacer eso, pero Abraham no puede hacer eso, sino que él cree en quien puede hacer eso. Una regla fundamental, hermanos, de la fiel interpretación de las escrituras, es decir, la hermenéutica, es la de extraer el significado original del mensaje, es decir, lo que el autor inspirado quiso comunicar y lo que los primeros receptores entendieron. Desde esa conclusión y solo desde esa conclusión podemos proceder a buscar una aplicación para hoy. Y eso se llama pensar bíblicamente. Pensar junto con los autores y lectores inspirados, porque eso es pensar junto con Dios. Pero es una falacia trasladar el texto directamente a nuestro contexto moderno o aplicarlo al desorden a determinadas ideas propias. Y estos pastores aplican erradamente esta porción del texto de la carta a los romanos, sacándola de contexto a los creyentes, cuando en su contexto habla que Dios, de su naturaleza creadora, soberana, es el único que decreta y declara y determina desde la eternidad. Es Dios el único que declara con su boca y se hace. Cualquier intento de poner estos atributos divinos en el creyente es idolatría. Lamentablemente este movimiento enseña eso. ¿Por qué? Porque tienen un error que hablé en otro video. Y es que confunden la paternidad de Dios para con nosotros. Ellos dicen, está bien, algunos reconocen, ¿no? Los creyentes directamente no podemos. Pero acá dice en Romanos que es Dios el que dice que el que habla con su boca y decreta que todas las cosas que no son como si fueran y que llama todas las cosas que no son como si ya fueran, como si ya las tuviera. Bueno, pero nosotros que somos hijos de Dios, por tanto también al hacernos hijos de Dios podemos hacer lo mismo. ¿No se dan cuenta que tú tienes que clamar para que aquel que hace estas cosas interceda por ti y cambie todo y no tú con tu boca? Y luego agarran un texto del Antiguo Testamento que habla de que la palabra tiene poder, que tu palabra, tu boca tiene poder, que habla en realidad de que todo lo que tú digas tiene consecuencias.
Y no, y lo mezclan y hacen un Frankenstein maravilloso para inventarse esta doctrina que se parece a la de los sintoístas. Hermanos, el único hijo ontológico, o sea, que pertenece al ser de Dios es Cristo. Tú eres un hijo por adopción y eres un hijo por creación. Eres un hijo especial porque eres adoptado en Cristo Jesús. No eres un hijo... Hay hermanos que yo sé que no les gusta esto, pero es la verdad. Tú eres un hijo, porque la otra opción es que tú seas un hijo ontológico, o sea, que compartas la esencia de Dios. Es una blasfemia. El único que comparte la esencia de Dios, o sea, es parte de la Trinidad, es Cristo. ¿Tú eres parte de la Trinidad? No lo eres. Cristo es el único hijo ontológico que al unísono con el Padre, ¿no? Puede llamar las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, tú tienes que orar por eso, creyendo que según su soberana voluntad lo tendrás. Ora, pídele que Él sea el que haga todas las cosas que no son como si fueran. Tú no digas yo decreto, yo declaro, no. Ora, creyendo que el Señor, si es su voluntad, te dirá sí, porque le estás orando conforme a su voluntad. Por eso tienes que estudiar la Biblia para conocer su voluntad. Bien. Cualquier intento, te repito, de poner entonces esos atributos del creyente en un ser humano es idolatría, con buena intención o con mala intención. Tercer punto es que no predican el Evangelio conforme a las Escrituras. Con esto no quiero decir entonces, repito, que no haya salvos en estas iglesias, ya que Dios salva a pesar de y no gracias a este falso sistema. En estas organizaciones el Evangelio es una noticia de bienestar material y el llamado es un llamado a, por ejemplo, llega un inconverso muerto en sus delitos y pecados que debe ser confrontado con la verdad del Evangelio, que debe confrontársele diciéndole la verdad de que él está en rebeldía contra Dios y le dicen, no permitas que Satanás te robe tu bendición. En lugar de llamarlo al arrepentimiento por haber roto la ley de un Dios santo, justo y bueno. Y la motivación debe ser, ¿no? Porque Dios es digno de que me arrepienta. No voy a permitir que Satanás me robe mi bendición. Entonces, hay que entender que eso está mal. Aunque algunas iglesias de este corte sí predican la cruz, sí el llamado al arrepentimiento, y la fe y la justicia y la santidad de Dios, pero le suman un derecho a ser prosperado materialmente. De nada sirve si tú predicas bien y luego le sumas al evangelio. No le debes quitar ni restar, porque lo conviertes en un mensaje diferente, el cual el apóstol Pablo diría claramente que es anatema, Gálatas capítulo 1, verso 8. El evangelio verdadero, conforme a las escrituras, no promete que los cristianos serán ricos y prósperos en esta vida. Como te dije, eso se logra trabajando y ahorrando y siendo generoso. En cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, sino que lo que la bendición en Abraham que tenemos realmente es que recibimos el Espíritu. Lee Gálatas capítulo 3, verso 14. No recibiremos solo la tierra, sino toda la nueva creación en la era venidera. Bien, otra cosa es también el liderazgo. El liderazgo no es tan bueno. En algunas de estas organizaciones y otras iglesias que van rumbo a esto, el liderazgo no siempre tiene un conducto bíblico de ordenación. Muchas veces el pastor es el hijo del pastor que hereda el trono, porque así dijo Dios, o en alguna revelación imaginaria de alguno de los líderes, ¿no? El pastor o algún profeta invitado que llega a confirmar el circo, o en otras casos, llegar al circo llamado nepotismo, ¿no? Que reina en estas organizaciones, o en otro caso llega el pastor a maquinar todo de una manera tipo política para que solamente su hijo sea el que quede ahí como pastor único y titular. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no creamos que hijos de pastores puedan llegar a ser ordenados al ministerio, no, para nada. Creemos que muchos hijos de pastores pueden llegar a ser ordenados al ministerio bajo el conducto regular bíblico, pero las iglesias no son para heredarlas. No son tu tienda, pastor. Si tú eres un pastor, la iglesia no es tu tienda, no es tu circo. Tú no lo puedes heredar, tú no eres un rey. Un pastorado levantado por Dios es conforme al conducto regular bíblico, al margen de las circunstancias. Conozco muchos hijos de pastores que se han tenido que hacer cargo de iglesias con el apoyo de la asamblea, gloria a Dios. Pero cuando reina el nepotismo, el partidarismo o cosas turbias, Dios no ha levantado a tales líderes. Y muchas veces esto pasa, que en estas iglesias de la prosperidad y en otras que no son de la prosperidad, ¿no? Ya hablaremos otro video acerca de esto, del nepotismo, pero el pastor es visto como un semidios infalible y tiene el respaldo de la mayoría de su congregación. Como vemos en Jeremías capítulo 5, verso 30, ¿no? La gente sigue ciegamente nada más.
para su propia perdición. Y es posible que la membresía deba pedir permiso incluso a veces al pastor para muchas cosas, ¿no? Son esclavos del pastor. No puedes viajar, no puedes ir a visitar otra iglesia, ¿no? No puedes tener amigos tales. Si alguien se va de la iglesia, te prohíben hablar con él. Una sarta de locuras. Y sucede también que si el pastor llena su cuenta bancaria a causa de este sistema, los feligreses celebrarán como si esta prosperidad fuera propia, aunque lamentablemente es el pastor el único que prospera. ¿Verdad? Bien. También sucede muchas veces que en este tipo de iglesias que tienen doctrinas malas, apostólicas, proféticas y etcétera, sucede que si el pastor está en adulterio, malversación de fondos o alguna falta ética, algún pecado escandaloso, no se le disciplina. No se le disciplina. Incluso no le dicen, bueno, Dios te puede restaurar con mucho amor, pero ya no puede ser pastor porque ya no cumple los requisitos del obispo. No, porque ellos dicen, no, pero igual tiene el llamado, convirtiéndose automáticamente como asamblea al tomar una decisión traicionera contra Dios en una iglesia ilegítima, apóstata. Esa es apostasía, se alejan de la fe. ¿Ves? No es un adjetivo peyorativo para insultar a las personas, no. Es lo que se llama alejarse de la fe. Traicionan a Dios por la idolatría del pastor. Así el pastorado de estas organizaciones está más cerca de ser más bien un episcopado monárquico que de un presbiterio bíblico. ¿Ven? Y bueno, para concluir, aún así hay muchas almas, como repito por tercera vez, realmente salvas, la mayoría dentro de estas instituciones, dentro de estas iglesias, que predican el falso evangelio de la prosperidad material o el movimiento apostólico profético. Y bueno, Dios ama a su pueblo verdadero, fiel, y que aún dentro de estas iglesias malas está ahí, y en su momento Dios lo sacará de estos lugares. Dios abre los ojos de quienes de verdad le buscan. Pero el destino de estos hombres que saben que están mal, siguen aferrándose a cargos que no son, ya está decretado por aquel que decreta y no retrocede en su declaración. Les voy a leer los textos que les había dado, de Jeremías 5, 30, 31. Te voy a leer un texto basado en este texto, pero ya en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, en la versión NTV, ¿ya? Escucha, escucha y despierta. En Israel también hubo falsos profetas. Justo te está citando Jeremías 5:30. Tal como falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñan con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras engañosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versos del 1 al 3. ¡Wow! Pedro, no seas juzgón. No lo juzgues, Pedro. Dios conoce su corazón, Pedro. ¿Así le dirías a Pedro? Pues te sale el tiro mal, porque el que está hablando no solo es Pedro, es Dios a través del Espíritu Santo, su palabra. Es la voz de Dios diciendo que ya están condenados estos avaros y que te van a enseñar herejías destructivas. Y te das cuenta que dice que van a ser inmorales. La verdad, hermano, la palabra es clara. Dice que no son pocos los que seguirán sus enseñanzas, son muchos, dice, muchos. ¿Quieres ser de los muchos? ¿Del ganado que va directo al infierno? Siempre ha habido estos falsos profetas, desde antes del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, el siglo I y hasta ahora. Siempre ha habido estos falsos profetas y en la actualidad este movimiento de la teología de la prosperidad y del apostólico profético son parte de quienes se encargan, junto con los liberales teológicos y otros más, a estos condenados agentes de tropiezo para la iglesia del Señor. Ora mucho al Señor y despierta, tú que duermes. Que Dios despierte más a su pueblo y lo libre de esta cautividad, que abra los ojos de los cegados idólatras del materialismo y de los hombres y nos dé un corazón celoso de buscar la palabra como suprema y suficiente fuente de doctrina y práctica en la iglesia, a fin de que dejemos un legado bíblico, confesional a la generación emergente y no se desvíen nunca más de la verdad. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale like a la campanita, compártelo con tus amigos. Yo soy Carlos Alberto Paz y esta es la página del Pastor Mega. Nos vemos en el próximo video. Chao.